Hace un tiempo está circulando por internet una información que hace referencia a un aparente pedido de Rusia a los Estados Unidos por el tema de la vida extraterrestre. Y acá nos preguntan si hay algo de cierto en ese pedido. Los rusos hace tiempo que están, podríamos llamar o decir, sumamente adelantados respecto a los Estados Unidos en el reconocimiento de la existencia de vida más allá de los límites de la Tierra y del sistema solar. Y en los últimos tiempos, el cuerpo diplomático ruso hizo un pedido a los Estados Unidos para que se sincere con la humanidad, blanquee ante la humanidad todo lo que sabe acerca de la vida extraterrestre. Los rusos aseguran que tanto Estados Unidos como Rusia tienen pruebas irrefutables que han venido ocultando durante décadas de la existencia y el contacto de la humanidad con seres extraterrestres. En estos momentos, Rusia, ya hace un tiempo, unos meses, Rusia está generando algún tipo de presión, entre otras tantas presiones que se generan las potencias entre sí, para que Estados Unidos confiese ante la humanidad todo lo que sabe. Rusia, a través de sus diplomáticos, advirtieron a los Estados Unidos que, transcurrido un cierto tiempo, si los Estados Unidos no hacen eso, Rusia lo va a hacer unilateralmente, revelando todo lo que sabe. Así que, aparentemente, antes de que la transición termine, algunas potencias que de un modo u otro fueron las destinatarias de una gran cantidad de advertencias y de estímulos, precisamente por su posición de poder y de conducción en el marco de la vida mundial, puede ser que blanqueen parte, no totalmente, solo parte de lo que saben respecto a la vida cósmica, a la vida universal, aunque lo que sepan sea estrictamente formal, estrictamente material, porque continuamente pasa eso. No estamos hablando de que van a revelar la cosmosofía al mundo, sino simplemente esto de reconocer abiertamente algo que han ocultado utilizando volúmenes de energía inmensos. Porque realmente los volúmenes de energía que han utilizado las grandes potencias para mantener en la ignorancia a la humanidad ha sido inmenso. Han mandado asesinar personas, han apresado personas y las han retenido encarceladas, han destruido pruebas, han entretenido fabricando acontecimientos al mejor estilo político, en momentos donde ciertas cuestiones podían salir a la luz precisamente porque eran evidencias prácticamente inocultables. Han hecho de todo, menos con flexibilidad y con apertura permitir que la humanidad estuviera ante algo que le correspondía. Entonces estas potencias particularmente, pero sobre todo quienes las condujeron en esas situaciones y tomaron esas decisiones, van a tener que enfrentarse a débitos kármicos muy puntuales, al retorno kármico muy puntual. Así que puede ser que en cualquier momento decidan, aunque más no sea llegar a un acuerdo y decir un poquito, porque ahora que se hizo tan explícito a través de los medios, esto, en alguna medida, esto también en Estados Unidos debería estar presente, aunque está muchísimo más opacado y distorsionado. En alguna medida, Rusia intentó ofrecerle al mundo un nuevo formato de gobierno, de distribución de bienes, de observación de lo que era la vida en general. El gobierno ruso actual no. La energía que se instaló en esos momentos intentó hacer eso, ofrecer algo diferente a la humanidad. La Revolución Rusa fue un intento de eso. Después, las distorsiones, los desvíos, las interferencias, las ambiciones que perduraron solo disfrazadas, del mismo modo que antes de la revolución estaban, hicieron lo suyo, lo propio. Lo mismo en otros tantos lugares del planeta donde el espíritu revolucionario, quiere decir de cambiar las cosas, de pegarles otro giro, de ponerlas a circular en sentido contrario a lo que se venía haciendo, también dio por el piso. ¿Por qué? Porque las verdaderas revoluciones tienen que contar conexión y sintonía interior. Si no cuentan con conexión y sintonía interna, y después con el flujo de vida interna que las alimente y las oriente continuamente y las reoriente continuamente en cada etapa y ciclo, pasa esto.
Sí, cuando hay competencia pueden ocurrir dos cosas. Uno pone una carta sobre la mesa y el otro trata de poner una carta mayor, o uno pone una carta y el otro dice que es mentira. O sea, son los dos caminos. En realidad, cualquiera de los dos caminos termina siendo nocivo, porque lo que no van a estar intentando es que la verdad se imponga en la conciencia humana. Va a ser una cuestión de dirimir poderes simplemente. Entonces, si de algún modo esta presión diplomática rusa ante los Estados Unidos puede permitir que la humanidad tenga la oportunidad de considerar ciertas cosas de un modo diferente. Lo que pasa es que hay otras cuestiones detrás de todo esto. Las grandes religiones que tienen repartido su poder y el alcance de ese poder en cada una de estas potencias a su manera, vamos a ver si lo permiten. Porque aquí hay un aspecto no solo político, no solo gubernamental, sino religioso. Todo lo que las religiones venían proponiendo y contándole a la humanidad respecto a lo que era la vida cósmica, lo que era el universo, lo que era la creación, lo que era Dios y la preferencia de Dios por este planeta y particularmente en el marco planetario por algunos pueblos, todo eso se iría a una gran letrina y tendríamos que reinscribir la historia. Entonces, hasta ahora la historia oficial nos dice algunas cosas, que los sumerios son el pueblo más antiguo y qué sé yo, y tantas pavadas más, cuando en realidad hace cientos de miles de años y hace millones de años que los seres humanos hacen experiencias evolutivas en la superficie del planeta, tanto los seres humanos que lo estaban haciendo en el marco evolutivo planetario terrestre, porque su evolución así lo exigía, como los seres humanos que provenientes, o seres de otros linajes evolutivos provenientes de ámbitos que están más allá del sistema solar, también hicieron. Entonces esa combinación se mantuvo oculta, es muy difícil blanquearla. Sería una buena opción. Lo que pasa es que las religiones suelen referirse a sí mismas como la herramienta elegida por Dios para revelar la verdad. Y es un poco difícil para un esquema o un andamiaje religioso reconocer que la verdad la están diciendo los políticos y no la religión. ¿Dónde estaba la religión a la hora de que los políticos sabían todo eso? ¿Se entiende? Entonces es muy difícil que las religiones puedan aceptar esto, este tipo de juego, puedan entregarse este tipo de juego. Entonces más vale, tal vez sea más fácil intentar reflotar que el diablo está poseyendo a todos los políticos mundiales y a las grandes potencias, está haciendo que blasfemen, están todos poseídos y sería más práctico tratar de exorcizarlos en todo caso. No sabemos en qué va a terminar, solamente estamos dando tratamiento. Nosotros nos enteramos hace un par de meses de esto, porque nos habían enviado el link donde está el reclamo del cuerpo diplomático. Pero indudablemente ya hay mucha gente que está enterada de todo esto, y sería interesante realmente. Muchas personas que están para definir algún tipo de perspectiva, comprensión y aceptación de ciertos parámetros cósmicos se verían muy beneficiadas con esto, muy beneficiadas, porque este ocultamiento tan grande permitió que algunos desenvolvieran profundamente la intuición y se abocaran de un modo más, por decirlo así, más empecinado a la búsqueda de la verdad que percibían que estaba oculta. Pero otros se quedaron, cuando les revocaron todo eso y se los pintaron de cualquier color, se quedaron ante eso pensando que eso era. Pero si por algún motivo se pudiera remover todo ese filtro, muchos seres se verían beneficiados para estar más abiertos al carácter reflexivo que podría imponerles la vida interna a esos seres, a partir de que esta cosa formal pasara a tener algún grado de congruencia con lo que la vida interna está buscando entregarles y revelarles. Muchas personas no pueden estar con flexibilidad, suficientemente armónicos, ante esta incongruencia de lo que el mundo formal presenta, representa y dice ser, y lo que las enseñanzas internas refieren al mundo formal y a la esencia que está presente en él. Entonces, para muchos sería óptimo, porque en este planeta, todos los que estamos acá lo sabemos, la presión psíquica está sumamente acrecentada. Entonces, hay seres que están bajo prueba con una intensidad que los supera realmente. Si sacamos a veces solamente 1 gramo de la espalda, si realmente las potencias asumieran sacarle algunos gramos de la mochila
a la humanidad, estos gramos que le han puesto estratégicamente, especulativamente. Como decíamos hace un ratito nomás, hay gente que ha sido asesinada simplemente para no decir algo que vio, porque era gente que tenía una condición, una característica, estaba instalada de un modo tal en la esfera planetaria que estaban dispuestos a llevar hasta las últimas consecuencias esos testimonios. No les importaba para nada que ocurriera con ellos. Entonces, las grandes potencias optaban, o los asesinaban o los recluían y los torturaban para sacarles más información de los que tenían, porque incluso se llegó a eso que es muy loco. Había personas que solamente decían, no, estuve en tal lugar, apareció tal cosa, se acercó, vi tal cuestión, y nada más. Pero aquellos que tienen la cabeza tan sucia, los torturaban para sacarle más pensando que la persona no estaba diciendo todo lo que vio. Incluso algunos fueron puestos durante meses, recluidos y después desaparecidos, puestos bajo pruebas de hipnosis terribles para ver si había cosas que habían visto y que no recordaban o cosas que habían callado. Entonces realmente hubo muchos seres humanos que recibieron un trato terrible a partir de esta mecánica de haber decidido las grandes potencias que de esto no se hablaba y que esto no era cierto, aunque fuera la verdad más grande del cosmos. La figura del diablo, las apariciones del diablo, todo lo que tiene que ver con el diablo, es estrictamente una referencia a entidades del plano astral. De modo general, la gran entidad oscura, ese gran diablo, en realidad es el conjunto de las fuerzas involutivas. Ahora, en el marco de ese conjunto, según el estado de conciencia de los seres, pueden permitir que desde el plano astral, desde la capa psíquica, algún tipo de influencias de determinada condición les sean presentadas o actúen en su vida. Entonces hay personas que han jurado a lo largo de los miles de años que lleva esta cultura que ahora estamos desenvolviendo, que han jurado que se les presentó el diablo. Algunas estaban mintiendo, otras estaban simplemente alucinando y otras estaban diciendo la verdad. Porque de hecho hay personas que operan como puentes, como medium, para que se expresen entidades astrales. Si una persona tiene un canal mediúmnico muy abierto y es una persona muy inestable en términos psíquicos, puede generar apariciones de entidades del plano astral en el plano material. De hecho, muchas personas que eran tenidos en cuenta como hechiceros o como brujos tenían esta condición. Otros no eran nada de eso y sin embargo eran tenidos en cuenta como hechiceros y brujos simplemente porque su estado de conciencia los hacía expresarse de un modo en particular y adherir a ciertas cuestiones o darles determinado tratamiento. Pero a lo largo de la historia de la humanidad, las apariciones diabólicas o de los diablos o de demonios han contado con hechos concretos, quiere decir con la realidad, eran reales. En algunos casos eran reales. Entonces el diablo como entidad no existe el diablo. Existe un conjunto de fuerzas involutivas, una masa de fuerzas involutivas, un volumen de fuerzas involutivas que cada vez va teniendo más injerencia en el marco de este proceso planetario. Se va agigantando. Y las entidades del plano astral que componen, que forman parte de eso, si son alimentadas por algunas conciencias, no se disuelven. Entonces fueron tomando la identidad que los miedos, que la ignorancia generó. Estas entidades prácticamente son alimentadas, son el reflejo, son la creación de conciencias ignorantes, miedosas, inestables, y de una gran cantidad de manipulaciones que esas conciencias recibieron por medio de las doctrinas en algunos casos. La jerarquía, como patrón energético, está en la esencia de todos los planos y niveles y dimensiones que componen la Tierra. Pero en términos estrictos, en el campo psíquico, en estos momentos, no hay seres de luz. Quiere decir, todo lo que está en el campo psíquico, no solo en el plano astral, sino en la contraparte inferior del plano psíquico, que es el astral, y en la contraparte superior del plano psíquico, que es el mental, son todos fuerzas. Fuerzas. Todo eso son campos de fuerzas con condiciones o características mentales o campos de fuerza con condiciones o características astrales o emocionales, pero operan en conjunto, se retroalimentan y operan en conjunto. Las formas pensamiento, los sentimientos de baja vibración, las emisiones emocionalísticas,
lo que hacen es alimentar continuamente esa capa psíquica, engrosar esa capa psíquica. ¿Por qué? Porque la humanidad está absolutamente desbordada en términos psíquicos. Entonces, en ese plano, lo único que se encuentra continuamente es la resultante del engorde, de la alimentación que en ese desborde, en esa compulsividad, la humanidad hace y ofrece a la capa psíquica. Solamente encontramos entidades, fuerzas, proyecciones mentales, emocionales. Eso es lo que encontramos en esa capa psíquica. Continuamente encontramos eso y no otra cosa. Ese es el conjunto de las fuerzas involutivas. Todo eso que está en la capa psíquica, en su conjunto son las fuerzas involutivas, que pueden adoptar distintos formatos, distintas intensidades, condiciones, cualidades, acordes a las necesidades evolutivas del campo de vida donde están instaladas. Las fuerzas involutivas fueron instaladas en la Tierra, puntualmente, con ciertas condiciones y características, para que permitieran a los hombres, a los animales, o sea, al conjunto de la vida de la superficie planetaria, le permitieran hacer la experiencia evolutiva que correspondía, para obrar de contrapesos, para ofrecer la contraposición de lo que tenía que ser hecho, en la confirmación de los procesos kármicos, del aprendizaje kármico. El estado de ánimo o las alteraciones emocionales o las alteraciones psíquicas pueden generar impactos muy fuertes en el cuerpo etérico físico. Las cuerdas vocales son una herramienta muy sensible. Cuando el ser está vibrando emocional o mentalmente bajo o inestable, puede haber alteraciones también en la emisión vocal. El centro laríngeo puede verse afectado por eso. Del mismo modo que se ve afectado cuando el ser pasa por procesos positivos, también se puede ver afectado por procesos negativos. Ahora, ya yendo a un extremo, una persona podría, si tiene una condición de conexión muy fuerte con el campo astral planetario, podría brindar su mecanismo como conciencia tridimensional, brindarlo como espejo o como herramienta a entidades del plano astral. Entonces ahí incluso la energía que estuviera operando podría determinar cambios en la voz, en el formato físico, en los gestos, en las miradas, en el brillo de la mirada. Hay medium que tienen tal compromiso con la capa psíquica que incluso cambian su postura física y hasta su formato físico en alguna medida, dependiendo el grado de correspondencia que estuvieran alimentando, que estuvieran viviendo. Ahí tenemos otro tema que es el de las posesiones y el del exorcismo, por ejemplo. Hubo etapas que los seres no tenían las herramientas adecuadas en ciertas circunstancias para poder evitar la influencia de estas entidades astrales o de estas entidades psíquicas. Al mismo tiempo, coincidentemente, había seres que estaban entrenados kármicamente para operar en el exorcismo, como exorcistas. Entonces, esto del exorcismo, si es verdad, si es mentira, si sirve, si no sirve, en ciertas etapas, al mismo tiempo que había seres que podían padecer influencias muy fuertes de fuerzas involutivas, había seres que estaban preparados kármicamente para operar como sacerdotes, como neutralizadores. El aura de esos seres tenía la condición de impactar muy fuertemente a estas fuerzas psíquicas cuando estaban operando. Entonces las obligaban a retirarse, a abandonar ese territorio prestado que estaban ocupando. El exorcista no se puede formar técnicamente, no se formaba técnicamente. El exorcista era lo que era simplemente porque él estaba preparado kármicamente para eso. De hecho, no todos los exorcistas tenían la capacidad de exorcizar, y solo algunos. Aquellos pocos eran muy buscados y reconocidos y muy respetados, porque algunos sí y otros no. Bueno, obviamente las doctrinas a las que pertenecían no explicaban, porque no lo conocían ni lo aceptaban tampoco, que hubiera procesos kármicos de preparación. Solamente decían que tenía que ver tal vez con una condición de fe mucho más profunda, de entrega a Dios mucha más profunda de unos que de otros. Pero en realidad era la preparación interna. Entonces, muchos seres del linaje sacerdotal
operaban como exorcistas encarnados y tenían la capacidad de conducir la ceremonia en términos sacerdotales, de orientar la ceremonia como para que las energías pudieran generar un rechazo, una repulsión, una expulsión de estos campos psíquicos que podían llegar a tener tanta influencia sobre algunas personas. En el caso de Jesús era más que eso todavía, porque era un ser que tenía la capacidad de percibir qué era necesario, qué era lo que la energía estaba necesitando que se cumpliera y se tornaba su ejecutor. Tenía una claridad, una percepción tal que entendía que era necesario y lo ejecutaba. Y si lo que era necesario era precisamente armonizar el campo psíquico de alguien que podía tener algún tipo de problema, lo hacía. Del mismo modo que podía permitir a través de su conciencia que se expresaran algunas cosas, que se materializaran algunas cosas. O sea, en el caso de Jesús podía hacer eso y mucho más, pero está dentro de lo que estábamos diciendo. Hay entidades que tienen un gran poder, porque llegaron a tener una condición, una constitución, fueron alimentadas de un modo tal que tienen un gran poder. Pero en realidad es el contexto general de las fuerzas involutivas. No hay una fuerza involutiva, porque no son conciencias individuales. Si bien pueden tomar aparentemente individualidad como entidades, es transitoria su conformación. En cuanto no recibieran alimento, se disolverían. Entonces, en realidad es un aspecto de energía con un condicionamiento determinado, instalado en un cierto nivel, para un determinado servicio también. O sea, las fuerzas involutivas, en realidad, son servidoras del plan evolutivo. El problema es que, si un ser es como ir a bañarse, es necesario pegarse una ducha. Pero si una persona, en vez de pegarse una ducha, se sumerge en un océano, se puede ahogar. Y acá pasa lo mismo. Una cosa es darse una ducha y otra cosa es sumergirse en el medio del océano Índico. Las posibilidades de darse una ducha en el medio del océano Índico son desbordantes. Es decir, uno se va a mojar, pero se va a terminar ahogando si queda en el medio del océano Índico. Aquí es lo mismo. Entonces, las fuerzas involutivas, en realidad, son un campo de energía que responde a leyes puntuales que nos permitirían hacer determinados ensayos con garantías, porque sin esa fuerza no tendríamos garantía de hacer esos ensayos. Al alimentarlas de un modo tremendo, al fortificar el marco donde estaban de un modo desbordante, nosotros pasamos a estar en riesgo, precisamente porque excedimos lo que había que exceder. Estaba previsto poder exceder esa medida, pero a medida que vamos cada vez más sobrepasando ese límite que ya hace rato lo superamos, el riesgo de poder retornar de esas experiencias sin traumatismos es cada vez menor. O sea, cada vez es mayor. Cuanto más ese límite se ultrapasa, cada vez es mayor el riesgo. Y en este momento ese límite está sumamente ultrapasado. Desde hace décadas que está sumamente ultrapasado. Cientos de años que viene cada vez más rebalsándose ese límite. Entonces, en la actualidad, y esto es una de las cosas que va a ser significativa en el marco de la transición planetaria, en la actualidad, si los seres no logran un grado de alineación y sintonía interior, no tienen garantizada la estabilidad psíquica. Cada minuto que un ser pase encarnado y que no esté abocado a la sintonía con su interno, a la alineación con su interno, va a estar así, delante de él en cualquier momento, a la vuelta de la esquina, el desequilibrio psíquico y cada vez más exacerbado. Vos sos profesor de teatro, ¿no? Cambia la voz. Bueno, pero la podrías hacer. Está contestado, ¿es cierto? A ver, si la conciencia del ser está en armonía con los principios internos, lo que va a hacer es expresar esa armonía en la medida que pudiera, pero no es necesario llegar a eso otro. No lo estimula la energía interna. No lo estimula. Si la energía interna tuviera que hacer todo eso, de cambiarle el brillo de los ojos para dar un mensaje, de cambiar la tonalidad de la voz, de cambiar esto, de la actitud, directamente es mucho más económico para la energía interna plasmar sobre la pared un holograma. Las leyes del sonido y de la imagen son simplemente aspectos de las leyes materiales. Si hubiera que hacer todo eso en una persona, somos muy difíciles nosotros, todos.
No unos y otros no, todos muy difíciles, unos más y otros menos, pero todos difíciles. Para hacer que una persona viva todos esos cambios y que la energía los pueda sostener, para la energía es mucho más sintético sobre esa pared plasmar una imagen que hable. Y listo, es mucho más fácil, es más económico en términos de energía, ¿se entiende? Hay una manipulación. La jerarquía dice que muchos seres inmaduros van a terminar arrastrando a otros seres inmaduros. Unos en su inmadurez quieren ser seguidos y otros en su inmadurez buscan que aparezca algún maestro que hable como un marciano para seguirlo. Marciano, qué sé yo cómo hablan los marcianos, estamos diciéndolo en broma, ¿no es cierto? Así que es así la historia. Si no es muy aburrido, voy a empezar a cambiar la voz todos los sábados, los miércoles. Tengamos en cuenta que una persona puede estar haciendo esto que está describiendo y no estar mintiendo, porque en ese momento está en sintonía con la capa psíquica, quiere decir, la persona, si es inmadura, pero tiene un canal mediúmnico abierto, puede estar creyendo que en vez de ser entidad del campo astral, en realidad es el comando Astar que lo está canalizando, o es cualquier jerarquía con la que él tenga algún grado de devoción en particular. Entonces, no siempre están mintiendo. Ahora, una persona puede no mentir, pero tampoco ofrecer la verdad, porque del mundo psíquico no viene nada. Y ahí pasa que los seres tendrán que recabar la experiencia evolutiva que les corresponda. A ver, cuando alguien nos engaña, nos está ofreciendo algo precioso que desenvolver la intuición, la percepción de la verdad. Entonces, si hay gente inmadura que sigue pseudoinstructores inmaduros, tendrán la experiencia de ver si pueden percibir en algún momento eso, que la verdad no está ahí, que en realidad ese ser intenta ofrecer la verdad, que incluso algunas de las cosas que digan pueden ser ciertas, pero que están muy empantanadas en un sincretismo enorme. Entonces hay mucha gente que está en conexión psíquica, que ofrece aspectos de la verdad, por medio de esa conexión psíquica, pero lo que no pueden es ofrecer trascendencia. Porque cuando el mundo psíquico opera como un transformador de las energías internas, o las energías internas llegan hasta ahí, quedan refractadas, y el mundo psíquico se torna su interpretador, lo que se puede sacar de eso es muy poco, muy pobre. Es muy pobre lo que puede filtrarse de eso. En todo caso, es lo mismo que encontrar un comentario positivo en la calle, no es mejor. Una persona puede estar ante 10.000 personas con la voz cambiada, mandando un mensaje cósmico, entre comillas. Y puede que eso tenga el mismo poder transformador que el comentario de una vecina que salió con la escoba y le dice a la otra algo positivo, o tal vez menos que el de la vecina. Entonces, habría que ver en cada momento qué está pasando. Lo que sí podemos compartir es que cada vez más, a medida que avance la transición, ese tipo de situaciones, con ese tipo de personas, con personas que tienen esas características, esas condiciones y esas cualidades, van a acrecentarse cada vez más. Cada vez más va a ir creciendo ese proceso. Entonces, es ahí donde la jerarquía dice que estemos atentos, porque ya no se trata de determinar qué es verdad por el discurso. Nuestro entrenamiento actual, insistimos en recordarlo, es reconocer patrones vibratorios. Ahí ya no va a haber problema. Cuando un ser se abrió a reconocer patrones vibratorios, se abrió a diferenciar energías, a reconocer energías y patrones vibratorios, no importa si el otro cambió la voz, no la cambió, si lo que dijo fue lindo, feo, aburrido, entretenido. Él lo que va a estar en condiciones es de percibir si ese patrón vibratorio corresponde a las leyes internas, si ese patrón vibratorio ofrece las leyes internas a su conciencia, si percibe que ese patrón vibratorio no procede del mundo supramental, sigue su camino, lo suelta. Y esto es lo que nosotros tenemos para determinar acá. Ya no se trata de estar cotejando, comparando conocimientos, porque la jerarquía en esta transición abiertamente rasgó los velos y está ofreciendo el conocimiento para todo aquel que lo quiere escuchar, para todo aquel que quiera ponerle oídos. Pero al mismo tiempo, la jerarquía está entrenando a los seres más abiertos y despiertos para reconocer los patrones vibratorios. Entonces, tenemos que aprender a poner en equilibrio
la percepción de cuando una información es genuina, el formato obedece a las leyes internas y cuando no solo el formato procede de las leyes internas, sino que las leyes internas lo están ofreciendo en ese momento. Porque la diferencia es grandísima. Cuando una información cuenta con energía interna, lo que hace es golpear la conciencia del otro, impactar la conciencia del otro, llamándolo a la transformación. Pero cuando una información, aunque sea genuina, impacta la conciencia del otro, es como cualquier otro elemento del mundo formal que nos llevamos por delante. No es diferente. Porque la información, en definitiva, no es ninguna otra cosa que un conglomerado de características tridimensionales utilizado por la energía interna para abrirte, para ofrecerte, para estimularte. Entonces, todo lo que la energía interna utiliza acá, palabras, elementos, combinaciones de fuerzas y energías, todo tiene que ver con el mundo formal. Todo lo que nos presenta el paquete, este vaso con que han puesto el agua acá para que tomemos, obedece a la ley del mundo formal. Puede ser que en el marco del cuenco del vaso encontremos energías o fuerzas, pero el vaso va a seguir siendo el mismo. Es lo mismo esto que estamos diciendo. Tiene como 30 segmentos la pregunta. ¿Por cuál empezamos? Porque ya me olvidé los primeros. Bueno, después me va soplando los otros, porque ya diferenciamos como 8 preguntas en una. En este momento todo el patrón kármico que la humanidad venía transitando está en mudanza, está en mutación. O sea, todo lo que está en el mundo material presentado está en mutación, todo. Nosotros somos mutantes, el planeta es un mutante y los aspectos de las leyes tridimensionales están en mutación. Todo responde a mutación. Entonces, los seres no desencarnan hoy como ocurría en otras épocas y van 200 o 300 o 500 o 600 años a la capa psíquica, al plano astral, al plano mental. No es así. Ya no hay esa posibilidad. Nosotros no sabemos cuánto queda de transición, pero la jerarquía sí. Entonces, ¿qué ocurre? Los seres hoy desencarnan y el trámite, su paso por el campo astral y el campo mental es prácticamente eso. Firme acá, entregue, siga. ¿Se entiende? Esto no quiere decir que no haya conciencias que estén retenidas en la órbita terrestre, pero las condiciones de esa retención son totalmente diferentes. Entonces, hoy un ser que desencarna, un ser rescatable que desencarna, pasa, pero así, raudamente por el campo psíquico, y mientras va pasando va tirando el saco emocional, va tirando el saco mental, y va al encuentro de la jerarquía. La jerarquía le dice, bueno, es como cuando van pasando por la ducha para entrar a la pileta, igual, va pasando, obligatorio, pasa por ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Es el trámite porque es lo que hay que hacer para desenvolverse o para sacarse de encima el traje emocional, el traje astral, el traje mental. Entonces, eso se va para el reservorio de átomos del planeta. La sustancia mental, la sustancia astral y las partículas que componen la sustancia etérico-física, todo eso se devuelve. Y el ser, es un ser rescatable, ya está en manos de las jerarquías que son las encargadas de ajustar el protocolo de lo que sigue para ese ser. Si es un ser no rescatable, más o menos lo mismo, nada más que no va a las tandas de selección donde van a parar los seres rescatables, que dicen donde son contenidos por parte de la jerarquía los seres rescatables. Entonces, en cuanto los seres van desencarnando, van siendo llevados a conglomerados monádicos que después tienen destinos bien definidos. Entonces ya no pasan temporadas en el plano astral. Es que el no rescatable no va a volver a encarnar a lo largo de esta transición, salvo que sea estrictamente necesario para la conciencia monádica y para el alma por algún motivo, por el tiempo que reste de la transición, que pueden ser 6 meses que resten de la transición, 1 año. Entonces capaz que la conciencia interna de ese ser dice, bueno, necesitamos realmente, bajo ley de necesidad, por proceso evolutivo, necesitamos que esté 8 meses en la materia este ser. Entonces ahí puede ser que la jerarquía diga, bueno, vamos a ver cómo hacemos con esto, 8 meses a la materia otra vez. Supongamos, 8 meses, no sabemos, 1 año, 100 años, 20 años, cuánto queda de transición planetaria, no lo sabemos. Pero en general, la superpoblación que hay y una gran cantidad de seres
que no están en este momento encarnados, pero que están retenidos todavía en órbita terrestre, siguen generando presiones muy fuertes para ingresar a la materia. Y el comportamiento general de la humanidad le abre las puertas para que el funcionamiento del planeta ceda a esas presiones. Entonces, entre los que están haciendo fuerza para entrar y los que salen, si se quedaran en ese mismo contexto, la cosa se complicaría todavía más. Entonces, ¿qué está ocurriendo hoy? Automáticamente, el ser que desencarna prácticamente tiene su destino ya y el tratamiento asegurado. Inmediatamente va desencarnando, rescatables, bien, rescatable de qué tipo, va para esa tanda monádica, no rescatable de qué tipo también, para aquel lado. Y así entonces la jerarquía amorosamente va armando conjuntos de conciencias que van siendo tratadas adecuadamente, van siendo preparadas vibratoriamente, porque tanto los seres rescatables como los no rescatables, todos van recibiendo una preparación post-mortem. Una vez que desencarnan, todos van recibiendo una preparación. Algunos en tandas monádicas más amplias, otros en tandas monádicas mucho más acotadas. Algunas de esas tandas monádicas son como grandes receptáculos que tienen una condición muy estable en este momento, casi estática, y los seres entran en un ensueño. Otras tandas monádicas tienen una condición muy dinámica, las mónadas ingresan y empiezan automáticamente a ser estimuladas para entrar en resonancia con aspectos de las leyes que, estando encarnadas y con ciertos condicionamientos, no podían asumir. Entonces es muy complejo el andamiaje que está por fuera del mundo material, que es el mundo interno, el lado interno de la vida. Pero lo que sí no ocurre más es esta retención de la conciencia por parte de las leyes en el campo astral o mental planetario. ¿Por qué? Porque ya no tiene sentido. A partir del año 88 a la fecha es como que se recrudeció, pero ya las últimas décadas anteriores a ese momento vinieron ya preparándose. A ver, el cosmos no pone el pie en el freno de golpe, porque sabe que se cae todo lo que está arriba. Entonces todo es en armonía. Cuando se va a dar un cierre de ciclo tan importante, ya con décadas o siglos de anticipación se empiezan a minorar estímulos, dinámicas, la velocidad, los ritmos con que las cosas se van acentuando o manifestando empiezan a recibir modificaciones, hasta que en 1988 arranca la energía con una gran mutación. Si bien la mutación fue preparada por toda la modificación de ritmos anteriores a 1988, en 1988 arranca la gran mutación. Realmente ahí arranca el proceso de mutación puntual para el planeta. Entonces todos hoy estamos por fuera de lo que vinimos haciendo durante miles o decenas o cientos de miles de años en el planeta. Estamos por fuera de eso, porque rompimos con la estructura y con las previsiones naturales y los ritmos kármicos previsibles para esas condiciones. Ahora estamos en otra cosa totalmente. Lo que ocurre es que una cosa es la observación externa de lo que está pasando una persona y otra cosa es lo que realmente esté pasando con ella. Incluso una persona puede estar declarando algo y su declaración parecer negativa en el contexto en que le está haciendo, cuando en realidad lo que está viviendo es lo que le corresponde vivir y en el modo que le corresponde vivir, de la manera. Entonces, lo único que podría ayudar ahí es que nosotros tuviéramos asistencia interna para poder percibir qué está ocurriendo en la persona. Porque no es lo que la persona declara, no es lo que la persona parece vivir, sino lo que la energía entiende que está ocurriendo ahí. Y como la personalidad es tan inestable, incluso muchas veces los seres, pasando procesos que no tienen forma de evitarlos, los describen como si realmente ellos pudieran estar evitando esos procesos, pero no los evitan porque la personalidad se está jugando en contra. En realidad lo que no saben es que ante los ojos de la energía, ellos no tienen otra cosa que hacer que pasar por eso. Porque es así. Para la energía el ser tiene que transitar por eso. Aunque él piensa que lo podría evitar, para la energía no es evitable eso. Es absolutamente necesario. Y en otras oportunidades, los seres están evitando algo con cierta comodidad y sin embargo tendrían que estar abocados a vivir cierto tipo de cuestión de otra manera. Entonces no tenemos una claridad observando las cuestiones desde afuera.
ni tomándole testimonio o estando atento a los testimonios que las personas dicen respecto a lo que están viviendo. Hay que tomar muy entre pinzas todo lo que las personas dicen que están viviendo. Hay que tomar muy entre pinzas todo lo que las personas decimos que estamos viviendo, cómo lo decimos que lo vivimos, para qué lo vivimos o por qué no lo estamos dispuestos a vivirlo. Es tan íntimo el proceso, la relación de la conciencia con la energía, que si nosotros lo sacamos de ese marco de intimidad, que es donde solamente la realidad y la verdad están aconteciendo, todo lo demás son cáscaras. Hace unos sábados, y no se contestó, la pregunta está archivada, alguien preguntaba la diferencia entre privacidad e intimidad, incluso en ámbitos como este, la diferencia entre privacidad e intimidad. Y ahora nos vino esto a la conciencia. Esto que estábamos diciendo, esto que ocurre en los seres, está definiendo qué pertenece al marco íntimo del ser, donde ninguno podría estar intentando hacer interpretaciones. Lo privado es algo que determina el ego en relación a las vivencias, a las experiencias y al libre albedrío. El ego determina qué es privado, mientras que lo íntimo no lo puede determinar el ego. Lo íntimo es una relación que el ego no puede alterar, que tiene que aprender a preservar, a vivir, a entender. Entonces hay aspectos de la evolución, hay aspectos de las pruebas, hay aspectos de lo que nuestra trayectoria en cada encarnación impone, que tienen que ver con la intimidad de la conciencia, quiere decir, es entre el Padre y nosotros, entre nosotros y el Padre, y nada más. Todo lo demás obstruye, todo lo demás interfiere, todo lo demás es cáscara. Un ser puede determinar qué es privado en su vida, lo que no puede determinar es qué es íntimo, porque eso lo determinan las leyes internas. Eso ya está previsto por las leyes internas. Entonces, la relación de intimidad, en términos de conciencia, con aquello que ofrece esa energía de la intimidad, la relación de la intimidad tiene que ver con la relación que el ser mantiene con la esfera interna de la vida, con su propio mundo interno. Entonces, claro que hay un montón de cosas que a lo largo de la trayectoria evolutiva el ser puede determinar que dejen de ser privadas para ser públicas o que dejen de ser públicas para ser privadas. Pero lo que no podemos de ningún modo manipular es lo íntimo, porque eso ya está, eso lo va regulando la propia energía interna, la relación de nuestra conciencia con la energía interna. ¿Por qué decimos esto? Porque al momento de observar lo que alguien declara o lo que alguien vive, nos estamos olvidando de esto, que lo que está viviendo es entre él y el Padre. Lo que fuera que está viviendo es entre él y el Padre. Y no importa qué declare, no importa qué diga, no importa qué se guarde, no importa cómo se ve el proceso, no importa si se ve o no alguna cosa en particular. Salvo que la misma energía que ofrece o que preserva eso en la intimidad, mediante un movimiento intuitivo, comparta con nuestra conciencia lo que está ocurriendo, nadie puede saber nada. ¿Entiende? Nadie puede saber nada. El tema este de intimidad, privacidad, el tema este de las enfermedades relacionadas a los patrones de conducta, es algo que forma parte de lo que el karma ofrece a la conciencia. Entonces, hay etapas donde un ser puede vivir esta confusión tan grande que tenía este actor que vos decís, de creer que no existe ni debería existir lo privado, no existe o no debería existir lo íntimo, y por ese mismo motivo perder todos los filtros y terminar viviendo una experiencia como la que él vivió que lo llevó a desencarnar. Entonces, esta es una muestra particular de cómo él entró en indefensión, precisamente, por haber intentado romper o destruir algo que la energía le ofrecía y que era tan valioso, que era lo íntimo por un lado, que él no se debería haber molestado porque formara parte de su vida, y encontrar equilibrio en lo privado, que también es un aprendizaje para la conciencia. Porque nadie puede compartir absolutamente todo, ni nadie puede restringir absolutamente todo. El ser continuamente tiene que tener equilibrio, porque
En el ensayo de encontrar el patrón equilibrado de lo privado, el ser aprende a no impactar innecesariamente con aspectos propios de su aprendizaje evolutivo a los demás. Lo privado, la capacidad de determinar qué es privado, nos permite no impactar innecesariamente al medio ambiente, a los demás, a esto que está inmediato con nosotros, a aquello con lo cual interactuamos. Tener coherencia en la selección o la selectividad de lo que corresponde ser tenido en cuenta como privado. Cuando un ser que está en una crisis explota y salpica a todo el mundo, no tiene claro qué es privado, no tiene claro cómo aplicar esta experiencia tan preciosa que es la privacidad. Por ejemplo, o cualquier otra cosa que innecesariamente impactara al planeta, en un marco universal y amplio, o a lo que tenemos inmediatamente al lado. O sea, lo privado es una selección, lo privado es una elección que el ser debería guardar con coherencia, con equilibrio, con armonía, tener la capacidad de entender en qué momento articular lo privado de un modo preciso, y si al momento de discernir y articular qué es lo privado de un modo preciso, aquello es genuino, está sostenido cada formato de lo privado, porque es un formato que va a ir mudando en base a lo que su conciencia también mude, lo privado va a estar sostenido por la energía profunda de la intimidad. Quiere decir, por la relación que él guarde profundamente con su conciencia interna, que es lo íntimo. No hay ninguna otra cosa es íntimo. Íntimo no es ir a hacerse un baño vaginal, ¿se entiende? Eso no es íntimo. Es un tratamiento de bidet, una cosa así, común y silvestre. Entonces, la intimidad realmente es lo que va a sostener, cuando la entendemos y no la vulneramos por desintonía, por apartarnos, por interferencia, por desvío. La intimidad es lo que va a sostener, lo que va a alimentar, lo que va a vitalizar, lo que va a mantener sano el aspecto privado de nuestra vida. ¿Se entiende? Que tenemos que aprender a transformar y a modificar continuamente. ¿Qué es el cuerpo causal? Nos preguntan acá. La conciencia anímica, la conciencia del alma, se reviste para operar de un campo de energías. Eso es el cuerpo causal. El campo de energías que reviste la conciencia anímica. Una cosa es la conciencia en sí y otra cosa es el campo de energías que utiliza para manifestarse en un determinado nivel. Cuando la conciencia se expresa, aflora en un nivel, necesita un campo de energías que contenga esa expresión, porque si no queda fundida en un campo generalizado. Y el alma es conciencia individualizada, es una expresión de conciencia individual, entonces necesita un campo de energías que tenga ciertas características. Entonces, según el nivel de conciencia del alma, está la cualidad, característica o condición de ese campo vibratorio con que se reviste para actuar en el nivel que correspondiera. Entonces el cuerpo causal es ese campo vibratorio. Los animales dependen de almas grupales para evolucionar. ¿En qué momentos principalmente operan en ellos esas almas grupales? Los hombres tenemos etapas donde no seguimos la voz de nuestra alma. ¿Con los animales pasa igual? Esto de en qué momentos principalmente opera en ellos esas almas, esa alma grupal, continuamente. Pero, como ocurre con los hombres, a veces los animales se ven interferidos en esta receptividad de los estímulos del alma grupo. Entonces, si el animal logra un grado suficientemente estable de sintonía, puede hacer muchos progresos y sobrellevar de un mejor modo su existencia, porque del alma grupo continuamente le están ofreciendo estímulos que lo llevarían a concretar experiencias en el mundo material adecuadas al proceso evolutivo que las mónadas tienen que consumar. El alma grupo es como un adaptador de las necesidades monádicas. El alma grupo es un campo de energía donde entidades de alto nivel evolutivo dosifican, regulan la expresión monádica que va a utilizar el alma grupo en esa extensión hacia el reino animal. Entonces, es muy importante
para el animal y para la mónada, esta correlación, esta sintonía, en algunos momentos puede ser que el animal salga de esa sintonía, quiere decir, deja de obedecer mediante el órgano del instinto el estímulo que el alma grupo le va ofreciendo. En esos momentos es como ocurre con los hombres, con los seres humanos, cuando son estimulados desde el nivel del alma y se cierran esos estímulos y quedan en sintonía con la capa psíquica o con sus propios desequilibrios psíquicos. Acá preguntaban el sábado anterior si debemos conectarnos con la vibración de nuestra aura al evolucionar. ¿Qué nos beneficia más, meditar de día o por las noches? En cuanto a conectarnos con la vibración de nuestra aura al evolucionar, nosotros estamos inmersos como conciencias en un campo de energía que es el aura, así que continuamente estamos inmersos en ese campo de energía. A medida que vamos evolucionando, estamos inmersos en un campo de energía de una cualidad superlativa. Entonces no hace falta conectarnos, nosotros ya estamos, el aura forma parte de nuestra identidad como conciencias. El aura, la vibración áurica, el patrón áurico, lo que está haciendo claramente es definir la identidad vibratoria de un ser. Según cómo sea ese patrón vibratorio, automáticamente estamos ante la identidad de ese ser. La identidad genuina, la identidad energética de ese ser. Entonces, según la condición del aura, el ser está ahí denunciando qué es. Entonces, nosotros no tenemos que entrar en contacto con nuestra aura, es la resultante, esa cualidad, está en continua transformación el aura del ser. En cuanto el ser se amplía un poco mentalmente, astralmente, emocionalmente, alinea los cuerpos hacia las leyes internas, automáticamente eso se ve reflejado en el aura del ser. Cuanto más se alinea la conciencia externa al mundo interno, cuanto más se abre la conciencia psíquica, cuanto más se purifica, cuanto más se transmuta, cuanto más responde a las leyes internas, el aura va tomando una condición mayor, que involucra un alcance vibratorio mayor. Entonces no hace falta buscar conectar eso, nosotros ya estamos inmersos en eso, somos el centro de esa operativa. El centro, estamos en el centro de ese campo áurico. Y en cuanto a qué nos beneficia más, meditar de día o por las noches, cuando un ser esté estimulado a buscar contacto interno, no importa si es de día o de noche, no hay mayor beneficio. Lo que sí no tiene que ser forzado. Entonces, si tiene algún tipo de condicionamiento para buscar quietud de día, que lo haga de noche. Si no puede de noche, que lo haga de día. O mejor que esté abierto a intentar sostener esa sintonía lo más que pueda, momento a momento. Pero no hay un mejor horario para eso. Tiene que ver también con los condicionamientos kármicos que le son impuestos al ser. Hay seres que tienen condicionamientos kármicos para estar de día bajo cierto tipo de posibilidades o para estar de noche ante esas posibilidades. Lo principal, en este caso puntualmente, sería si lo que está haciendo el ser confirma que es necesario. Si lo que está haciendo confirma que es necesario, que lo siga haciendo, no importa en qué horario. Es lo primero que tiene que aprender a ver en estas situaciones. ¿Es necesario lo que está haciendo? Si es necesario, que siga. Entonces, si es necesario y tiene que seguir con eso, y a consecuencia de eso, después al otro día no sé qué pasa, tendrá que aprender a estar en armonía con la resultante de hacer lo necesario. Así de simple. Después, esto de si estamos en un contexto determinado, trabajar también grupalmente algunos aspectos como el recogimiento está muy bueno. Pero podría ser que algunos seres en un marco grupal determinado tengan fuera de ciertos horarios o en el marco de ciertos horarios asumir determinadas actividades. Si eso realmente está respaldado internamente, que lo haga. Y si después el otro día está cansado, tiene sueño, va a tener que armonizar con eso, porque quiere decir que parte del aprendizaje que tiene que concretar está relacionado a hacer lo que fuera con sueño o hacer lo que fuera cansado. Porque hay momentos donde el aprendizaje para la conciencia es estar haciendo lo que fuera, no en condiciones para el ego ideales.
porque para la personalidad hay ciertas condiciones que son ideales y hay condiciones que no lo son. Pero para el mundo interno, a veces que tengamos que hacer las cosas en condiciones no ideales, pero aprendiendo a sostener la atención, aprendiendo a hacerlo en armonía, con aceptación, con relajación, con flexibilidad, es un aprendizaje que tal vez en condiciones ideales no lo podríamos llevar a cabo del modo más profundo. Entonces, a veces para profundizar algunos aspectos de ensayo, algunos aspectos de aprendizaje, la energía nos pone en situaciones que no son ideales, quiere decir en situaciones de incomodidad. Lo primero entonces en este caso es confirmar si lo que está haciendo es necesario o es algo que tiene que ver con la personalidad, que no es necesario, es un reclamo de la personalidad. Es algo que la personalidad busca imponerse a sí misma o busca sostener por lo que fuera. Lo primero, y después ver qué pasa a partir de ahí. Acá nos preguntan cuántos Nakash Shirin operan ahora por las necesidades de la transición. ¿Cuándo empezaron su participación? ¿Fue a partir de 1988? ¿Cuál es la relación con Samana? ¿Cuántos Nakash Shirin operan en el planeta o en el sistema solar? Lo ignoramos, no contamos con esa información. No deben ser pocos, porque los Nakash Shirin son falanges que responden a la energía crística y forman parte de un gran espectro de jerarquías que en este momento están operando en el planeta, en el sistema solar, en la galaxia, y muy profusamente en todos los planos, dimensiones, niveles. ¿Qué cantidad? Nosotros no contamos con esa información. ¿Cuándo empezaron a expresarse? ¿Cuándo empezó su participación? Y si fue a partir de 1988. La participación de estos Nakash Shirin es endémica en el planeta. El planeta es un planeta crístico, un planeta regido por energía crística, así que desde siempre entidades crísticas estuvieron operando. Y si fue a partir de 1988 que empezaron a tomar algún tipo de participación con una condición diferente, eso sí, porque a partir de 1988 no solo la jerarquía crística ni los Nakash Shirin como núcleos de conciencia que la componen no le sirven, sino toda la jerarquía que opera en el planeta ha variado su funcionamiento, han variado sus estructuras de funcionamiento, de asistencia al planeta. A partir de 1988, el patrón de la jerarquía, su actividad, su desenvolvimiento, la tarea de la jerarquía mudó totalmente. Entonces, obviamente que la actividad de algunas falanges jerárquicas acompaña ese proceso, lo refleja como le corresponde. ¿Y cuál es la relación con Samana? Los Nakash Shirin, que son estas entidades que responden al rayo crístico, a la energía crística, aunque no todas las conciencias que las componen son de segundo rayo. Una entidad puede estar regida por un rayo en particular o responder a una jerarquía en particular, pero eso no quiere decir que todo lo que la compone forme parte de esa energía. Por eso es una entidad, porque convoca partículas, conciencias, aspectos vibratorios de distintos orígenes y condición, que es lo que necesita la entidad en esa combinación para funcionar. Esa combinación energética es lo que necesita la entidad para funcionar. La relación con Samana es la relación que guarda con la jerarquía crística en general. Samana es una expresión, la más elevada que en este momento está operando en términos de jerarquía crística en el planeta. Entonces su relación es directa. Nada de lo que asumen los Nakash Shirin como entidades crísticas está fuera del arquetipo, la orientación, el ritmo que impone Samana como jerarquía crística a cargo de este proceso en esta instancia. Si existe la posibilidad de acceder al material escrito para afondar lo que es Ansenusa con Erx. Y ahora estamos nosotros terminando un poco esta cuestión de organización de textos que nos está demandando un trabajito extra. Hay cosas que no tenemos confirmación, entonces no sabemos si van a quedar en el libro o no van a quedar, estamos ahí haciendo lo que podemos. Entonces cuando el libro esté editado ahí va a haber una cantidad de información respecto
Ancenusa, a los Nakashirin, a todo lo que tiene que ver esta relación o esta expresión revelada de Erx a través de Ancenusa. En este momento no hay nada de eso en producción. Hasta ahora, hasta que salgamos del escritorio, no sabemos. Lo que está ocurriendo es que hay material que está en el marco de la escritura de este libro, que está siendo retirado y colocado en un conjunto aparte. Así que estamos en ese trabajo en este momento, de ver qué queda, qué no queda, y no se acaba más el proceso de lo que queda y lo que no queda. Entonces, lo que sí sabemos es que el material que está siendo separado del tronco del libro va a formar parte de otros escritos, pero no tenemos claro todavía. Es un trabajo que pareciera ser como el manto de Penélope. Nos ponemos con la computadora y después nuevamente tenemos que arrancar de algunos sectores. No sabemos si es por falta de sintonía o porque hay cosas que ir trabajando para ensamblar, porque como es un material que no lleva una cronología, es un material que tiene una combinación continua de impulsos, de estímulos que van interactuando unos con otros, entonces estamos ahí, no sabemos nada con esto. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Es una herramienta, como el alma, nada más que es una herramienta de una condición tal que solamente se puede conformar cuando el trabajo de mónada y alma respecto al dominio de las leyes materiales fue lo suficientemente avanzado. Entonces el cuerpo de luz es un cuerpo que está en estado germinal. Recién cuando las energías que colocaron mónada y alma en la materia están retornando en adhesión a las leyes internas, es que el cuerpo de luz llegó a un grado de configuración, de robustez, donde la mónada puede utilizarlo en parte de sus aspectos de aprendizaje y expresión cósmico. Porque el cuerpo luz es un cuerpo que llega a su maduración cuando la mónada llega a un nivel de maduración y de dominio de las leyes materiales que le permite hacer ciertas experiencias cósmicas. La condición es tan sutil de ese cuerpo, por sobre encima de la condición sutil del alma, que solamente puede ser alimentado y sostenido, utilizado, obviamente, a partir de que se llegue a un grado interno de expansión, cuando ya alma y mónada dominan las leyes materiales de un modo tal que les permite utilizar las energías o reencauzarlas de otro modo, en este caso en la relación de la mónada con ciertos aspectos de las leyes cósmicas. Entonces el cuerpo de luz, cuando está lo suficientemente desenvuelto y maduro, permite que se conforme otra herramienta de expresión que es la personalidad espiritual, que está compuesto por mónada, traje de luz y ya las energías de la personalidad integrada. Entonces ahí empieza otro proceso de la conciencia, cuando esa personalidad espiritual está robustecida, está armonizada. De la conciencia psíquica. Por eso decíamos que nuestra aura va mudando con nuestra expansión de conciencia. Un ser, por más que sea un ser sumamente primitivo, tiene un campo áurico que lo reviste. Uno de los aspectos del aura es el patrón electromagnético que sirve como su expresión. Entonces, el aura está siempre presente en todo elemento que está haciendo su expresión en la materia, su ensayo en la materia. Aunque sea un ser muy primitivo, tiene un determinado campo de energía que lo reviste. A medida que el ser se va ampliando, el aura deja de ser meramente un campo que refleja la condición psíquica para empezar a reflejar una condición interna. Pero para esto la conciencia psíquica tiene que haber tendido un puente con el mundo interno, tiene que haber entrado en sintonía con el mundo interno. Si la conciencia psíquica no entró en sintonía con el mundo interno, con las leyes internas, entonces esa expresión superior del aura no puede manifestarse. A partir de que se logra una sintonía, una apertura, la propia condición interna del ser empieza a irradiarse en el aura. En ese momento el aura pasa a tener una condición o cualidad que hasta ese entonces era desconocida para el ser. Entonces el aura en ese momento puede operar como una herramienta de la conciencia interna, al igual que el mundo psíquico. Entonces, a partir de que nuestra conciencia psíquica se expande, se armoniza con las leyes internas, se mantiene alineada y en sintonía con esas leyes, las leyes internas no solo encuentran para operar a través nuestro
nuestra conciencia mental, nuestra conciencia emocional y nuestra conciencia etérico-física, sino el espectro de energía áurica que las reviste, que las rodea. Entonces pasa a ser una herramienta interior, mientras que en una etapa más primitiva es la expresión de la irradiación psíquica del ser, psicofísica del ser. En la etapa posterior de alineación, de integración, pasa a ser una herramienta interna. Por eso, cuando en la Biblia decían que el aura de Pedro, la sombra de Pedro curaba, hacían referencia al aura de Pedro. Lo mismo que cualquier ser que esté expandido en conciencia. No hace falta estar en contacto con ese ser, hablar con ese ser, tocar ese ser. Si algo tiene que ocurrir a través de ese ser, simplemente por influencia áurica, aunque la energía puede trabajar operando extraáuricamente, esto ya lo sabemos. Pero el aura misma, por sí misma, ya está haciendo un trabajo continuamente. Entonces, todos nosotros, en la medida que nos vamos ampliando, armonizando, expandiendo, empezamos a contar en el contexto de nuestra aura con cualidades, con condiciones que benefician nuestra participación en el planeta, operan como herramientas en el planeta. Podría ser que sí, podría ser que no, porque estamos hablando de un ser que tiene la comprensión de lo que tiene que ser hecho y puede dirigir su voluntad para la concreción de eso. Quiere decir, puede adherir con su voluntad para que eso se consume. A veces puede ser el aura del ser y a veces otros mecanismos. O sea, no es el único mecanismo, el áurico, es uno más. Entonces, una jerarquía, una entidad que está encarnada puede emplear su aura como una herramienta determinada para ciertos fines, pero aparte direccionar energía, colocar la energía de un modo en particular que opere con un determinado fin y resultado. Gracias.